Muy buenas tardes. Continuamos entonces con nuestra serie de lecciones sobre la teología de la liberación. Esta sería la 10ª lección que tratará sobre la eclesiología. Ya habíamos comenzado a tratar un poco sobre eclesiología en la lección anterior. En esta quiero completar la parte de eclesiología de la teología de la liberación. Eclesiología es el estudio de la iglesia, Ecclesia Logos. No es un aspecto secundario de la teología, es un aspecto primario, porque estamos tratando de la iglesia, quiere decir el cuerpo místico de Cristo, aquella institución fundada por nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación eterna. Y por lo tanto, todo lo que diga respecto a la iglesia es importantísimo. Por lo tanto, esto es un capítulo muy central, muy importante de la teología de la liberación. ¿Qué hemos visto en la lección anterior? Hemos visto primero que los teólogos de la liberación quieren cambiar completamente la iglesia. Ellos hablan de reinventar, es una palabra, una expresión acuñada por Leonardo Boff, el brasileño Leonardo Boff, reinventar la iglesia desde la base. Reinventar quiere decir inventarla de nuevo, quiere decir construirla de nuevo, por lo tanto, una nueva iglesia. Para decir esta barbaridad, recuerdan, esto ya lo vimos la otra vez, ellos niegan que nuestro Señor Jesucristo haya fundado una iglesia. Ellos dicen, la iglesia fue fundada por los apóstoles cuando se dieron cuenta que el reino mesiánico de Cristo no venía. La única misión de Cristo, dicen ellos, fue de predicar el reino. Como este reino no venía, los apóstoles decidieron crear la iglesia, fundar una iglesia. Por lo tanto, niegan que la iglesia haya sido fundada por nuestro Señor Jesucristo, niegan, por lo tanto, que sea una institución de origen divino, y dicen que es una institución de origen humano, quiere decir, hecha por los apóstoles. Ahora, si es una institución humana, cualquiera la puede cambiar, porque las cosas humanas, casi por definición, son mutables, se pueden cambiar, las cosas divinas no. Entonces vimos varios cambios que ellos quieren hacer para lanzar esta nueva iglesia que ellos pretenden construir. Hoy vamos a tratar de un punto fundamental de esta nueva iglesia, es su carácter igualitario. Ya hemos visto cómo una de las ideas fundamentales de todas las corrientes revolucionarias de los últimos siglos es justamente el igualitarismo. Quiere decir una visión contraria a cualquier diferencia, a cualquier jerarquía, no solo de la sociedad humana, sino también en todo el universo. Ahora, como explica Santo Tomás de Aquino, Dios ha creado un universo jerárquico y por lo tanto, odiar la jerarquía, dice Santo Tomás, es odiar a Dios. Para lanzar esta idea igualitaria de la iglesia, los teólogos de la liberación niegan que existe una jerarquía. Ahora, vamos por parte. Nuestro Señor Jesucristo ha fundado una iglesia jerárquica y esta es la doctrina tradicional de la iglesia desde los primerísimos siglos. Mentira eso que dicen que el magisterio sobre la constitución jerárquica de la iglesia ha sido una construcción posterior. Lean la carta de Papa San Clemente a los Corintios en el año 92, en griego. Ya ahí el Papa San Clemente, el tercer sucesor de San Pedro, explica la constitución jerárquica de la iglesia teniendo a la cabeza el Papa. Ahora, la jerarquía, quiere decir el Papa y los obispos, ahora vamos a ver por qué Papa y obispos,
la jerarquía en la Iglesia tiene un triple poder, que es el de enseñar, santificar y gobernar. Enseñar quiere decir el poder del magisterio. Solo la jerarquía tiene poder de magisterio. Si el Papa dice infaliblemente, esto es así, uno tiene que decir, sí señor, esto es así porque lo enseña infaliblemente el vicario de Cristo. Existe después el magisterio episcopal, que debe ser ejercido en unión con el ministerio petrino, quiere decir con el ministerio del Papa. Y esto es lo que hace el magisterio de la Iglesia, que tiene grados. Hay el magisterio infalible, hay el magisterio extraordinario, el magisterio ordinario, etc. Por ejemplo, un discurso del Papa durante el Angelus en Roma no tiene la misma validez doctrinal que una encíclica, que no tiene la misma validez doctrinal de un dogma proclamado como tal. Por lo tanto, dentro del magisterio hay niveles, pero es solo deber y derecho de la jerarquía el hacer uso de este magisterio. La jerarquía santifica, quiere decir la jerarquía es aquella que dispensa los sacramentos que dan gracia. La gracia santificante es por la gracia que nosotros nos santificamos. Y por lo tanto, estos sacramentos son dados por la Iglesia, también por el clero, en este caso el clero también es parte de la jerarquía, y por lo tanto la Iglesia santifica, la Iglesia enseña, la Iglesia santifica. La Iglesia gobierna, gobierno obviamente limitado a las cosas espirituales. La Iglesia no tiene ningún poder sobre las cosas temporales, a no ser in ratione peccati, quiere decir cuando hay un pecado. Ejemplo clásico, el aborto. La Iglesia, si un gobierno hace una ley de aborto, la Iglesia tiene el deber moral de intervenir porque ahí está siendo violado un mandamiento de la ley de Dios, está siendo violada la ley natural. Pero de suyo, la Iglesia tiene poder de gobierno solo sobre las cosas espirituales. Por lo tanto, una jerarquía que enseña, santifica y gobierna. Después hay los laicos, es decir, nosotros, yo soy un laico, no tenemos el sacramento del orden, no somos sacerdotes, tanto menos obispo y tantísimo menos, me permitan este neologismo, papa. Nosotros somos el laicato, somos la parte seglar de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es jerárquica. Ahora, esto es un dogma de fe, en el sentido que hace parte del magisterio dogmático. Aquí hay un canon, por ejemplo, del Concilio de Trento, que dice, si alguno dijere que en la Iglesia Católica no existe una jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros y ministros, sea anatema. Ahora, la teología de la liberación dice no, ellos son igualitarios, en este sentido son revolucionarios, dice no, Cristo no fundó una iglesia y sobre todo no hizo una institución jerárquica. ¿De dónde viene este poder? Primero, vean esta frase curiosa, Leonardo Boff dice, la autoridad del Papa no pasa de ser una dictadura. Quiere decir, para los teólogos de la liberación, la autoridad del Papa es una dictadura. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad? Según los teólogos de la liberación, la autoridad viene directamente de Dios y es dada al pueblo. Dios da directamente al pueblo todos los ministerios, todos los carismas, toda la autoridad, todo es dado directamente al pueblo. Después el pueblo escoge, si quiere,
líderes, pero son líderes democráticamente elegidos y tienen autoridad solo en la medida en que el pueblo les confiere autoridad. Y aquí tengo un gráfico, no sé si lo pueden ver. Aquí Dios da la autoridad al pueblo, el pueblo da la autoridad a los obispos y a los sacerdotes. Aquí hay una frase siempre de Leonardo Boff que dice: todos los servicios se dan al pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Los servicios son posteriores. Quiere decir, lo que el pueblo quiera lo hace, si no lo quiere, no lo hace. Aquí también otro teólogo de la liberación, padre Casiano Floristán, dice: la autoridad viene de Cristo a la comunidad, es al pueblo, y no en modo piramidal a través de mediaciones. Si la iglesia no es una pirámide, es una plataforma. Otro teólogo de la liberación dice: nosotros somos la expresión de una nueva visión de la iglesia. Vean esta expresión, una nueva visión de la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios, no jerárquica ni autoritaria, sino comunitaria. Por lo tanto, ellos proponen una iglesia no jerárquica ni autoritaria, quiere decir sin autoridad, sino más bien comunitaria. Ahora, ellos, ¿por qué tienen esta visión? Porque evidentemente son igualitarios en todo. Ellos quieren la igualdad total, sea en la iglesia, quiere decir en la sociedad espiritual, sea en la sociedad temporal. Aquí, por ejemplo, hay una frase del teólogo de la liberación español, Juan José Tamayo Acosta, que lo dice claramente. Si la verdadera fraternidad solo se realiza cuando todo el pueblo la construye, la gestiona y participa de ella. Y ello solo será posible cuando el pueblo genere una sociedad sin clases. Ahora, esto es exactamente lo que Marx quería. Esto es exactamente la definición de comunismo. Y es lo que los teólogos de la liberación proponen. Una iglesia comunitaria dentro de una sociedad sin clases. Una sociedad sin clases en la cual desaparezca toda explotación entre los hombres. Entonces, claro, ¿en qué campos se manifiesta esta autoridad? Yo doy 1 o 2. Primero, la confusión entre el sacerdocio ministerial de los sacerdotes, de los presbíteros, y el sacerdocio común de los fieles. Esto es un punto que los teólogos de la liberación y todos los teólogos modernistas y posmodernistas manipulan, el concepto de sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un mediador, es uno que media entre el hombre y Dios. Ahora, yo puedo ser mediador de mí mismo en algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo rezo solito, en mi iglesia, en mi casa o caminando por la calle, yo rezo solito. Yo estoy ofreciendo a Dios mi oración. ¿Quién reza? Yo. ¿Quién ofrece? Yo. Por lo tanto, yo soy el sacerdote de mí mismo cuando ofrezco estas oraciones a Dios. Y esto se llama el sacerdocio común de los fieles. En ese sentido, todos somos sacerdotes porque somos un pueblo sacerdotal. Pero atención, sacerdotal en este sentido del sacerdocio común de los fieles. Hay otro sacerdocio que es el llamado sacerdocio ministerial, que fue instituido por Cristo
Por ejemplo, en la última cena, cuando Él dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Dándoles la orden de repetir la consagración, porque Él ahí está consagrando el pan y está consagrando el vino, dándoles orden de repetir, de continuar esa consagración, obviamente les da el poder de hacerlo. Y este poder se lo dio solo a los obispos, que decir, a los apóstoles que eran obispos, los cuales a su vez, y eso está en el acto de los apóstoles, impusieron la mano en algunos ministros, que son los presbíteros, que son los sacerdotes, los curas, dándoles el poder de consagrar el pan y el vino. Cuando, por ejemplo, nuestro Señor dijo, a quien perdonaréis los pecados les serán perdonados, a quienes no perdonaréis los pecados no serán perdonados. Esto es el poder de la confesión. Y eso se lo dio solo a los apóstoles, no se lo dio al pueblo, a los discípulos en general, se lo dio a los apóstoles. Es decir, el apóstol fue instituido sacerdote con el poder de absolver los pecados. Cuando el sacerdote absuelve, él no dice, Dios te absuelve. Él dice, yo te absuelvo. ¿Para quién es ese yo? Es Cristo. Como cuando consagra la hostia, dice, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿cuerpo de quién? ¿Del sacerdote que está consagrando? No, cuerpo de Cristo. El sacerdote está actuando in persona Christi. Ahora, esto se llama sacerdocio ministerial o sacerdocio sacramental del clero. Y para esto el clero recibe un sacramento, que es el sacramento del orden, para convertirse en sacerdote. No confundamos, por lo tanto, el sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio ministerial o sacramental del clero. Ahora, los teólogos de la liberación dicen, no, esto es una jerarquía, la jerarquía no puede existir, somos igualitarios, y por lo tanto no existe esa diferencia. Entonces, Leonardo Boff dice, la comunidad entera es fundamentalmente sacerdotal. Toda ella, la comunidad, es sacerdotal y sacerdotal en modo directo. En modo directo, es decir, Cristo da su sacerdocio a todos los fieles. Ahora, de nuevo, esta visión igualitaria es la misma que ellos tienen en la sociedad. Cassiano Floristan dice, la división entre clero y laicos no es otra cosa que la aplicación al campo eclesiástico de las distinciones sociales entre aristocracia y clases populares. Es decir, así como en la sociedad existe una aristocracia, quiere decir una jerarquía, una burguesía, clases altas, y clases populares, una jerarquía por lo tanto, en la Iglesia, dice, existen y no debería existir una jerarquía entre clero y fieles. Ellos, por lo tanto, proponen una iglesia popular, dicen que la iglesia es el pueblo de Dios. De nuevo, esta es una expresión perfectamente legítima y tradicional. Ustedes vayan a la iglesia de Santa María Maggiore en Roma, del siglo VI, sobre el arcón, es decir, sobre la bóveda, sobre el altar, dice Sixto III o IV, no recuerdo, un papa de los primeros siglos, obispo del pueblo de Dios, episcopus plebis Dei. Por lo tanto, esta idea de la iglesia como pueblo de Dios es perfectamente válida, perfectamente legítima, incluso tradicional. Pero, ¿qué idea de pueblo nos hacemos? El pueblo somos todos, por lo tanto, en el pueblo hay jerarquías. La idea que los teólogos de la liberación tienen de pueblo es muy diferente. Es una idea ideológica basada en el comunismo, en el marxismo,
Es decir, pueblo somos todos vistos igualmente. Por lo tanto, así como ellos proponen una liberación en la sociedad en la cual los pobres, lo que ellos llaman pobres, que ya vimos que no son los económicamente pobres, se rebelan contra los ricos, contra los opresores, y los oprimidos contra los opresores, para instaurar una sociedad igualitaria que ellos identifican con el comunismo. ¿Se recuerdan esa frase que ya he citado varias veces de padre Ernesto Cardenal? Comunismo y reino de Dios es la misma cosa. Por lo tanto, una lucha de clases en la sociedad de los proletarios, del pueblo, de los pobres, contra la burguesía para instaurar el comunismo, y una lucha de clases en la iglesia de los fieles contra la jerarquía para instaurar, para reinventar esto que llaman iglesia popular. Obviamente, y con esto encierro, esto ya no es más la Iglesia Católica. Es una nueva iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana como ha existido por más de 20 siglos. Esto es una nueva iglesia igualitaria, revolucionaria, llamémosla comunista. Con esto, queridos amigos, hemos llegado al fin de esta 10ª lección. Si hay alguna pregunta, alguna duda, escriban aquí a mi dirección de correo electrónico. Yo los saludo a todos y nos vemos en la próxima lección. A todos, hasta luego.